¿Te imaginas escribir una historia de fantasías y mientras la relatas, este va teniendo un impacto en el mundo real? Hola, Historias te presenta Héroe de dos mundos. La película comienza con Wang Ning, un padre desesperado en busca de su hija desaparecida. Se revela que ha pasado 6 años buscándola sin éxito. En su obsesión por encontrar a su hija, intercepta un vehículo donde iban secuestrados unos niños y al no encontrar a su hija, se queda sentado lamentándose. Es donde la policía llega y lo arresta señalándolo como el criminal. Y mientras tanto, en lo que pareciera ser un sueño, vemos a la familia de Wang Ning y también escenas algo grotescas en la que su hija desaparece enfrente de él. Posteriormente lo vemos esposado en un carro policial, a lo que viendo un extraño auto con las puertas abiertas, decide escapar en este, conociendo así a Tulin, una misteriosa mujer quien cree conocerlo y le promete rescatar a su hija. Luego de esto se nos muestran unas escenas de un mundo de fantasía. Vemos al protagonista, Kong Wen, enfrentándose a un ejército oscuro bajo el mando de un tirano llamado Red Mine, donde al final es rodeado y a punto de ser abatido. Llega en su ayuda la hermana de esta, quien lo empuja y hace caer hacia las aguas de un río con el fin de salvarlo y procede a luchar en su lugar. Kong Wen regresa donde su hermana, sin embargo la ve moribunda y pierde la vida en manos del jefe del ejército. Es donde por la frustración y la ira, nuestro protagonista, aprovechando las heridas del enemigo, se arroja sobre él y abate a este. Luego de dar un digno entierro a su hermana, decide ya no huir, sino hacer justicia e ir a derrotar al villano Red Mine. Entonces escucha una extraña voz y sin saber de dónde venía, decide seguir su camino. Es ahí donde la armadura de aquel jefe enemigo se desprende de su cuerpo y se adhiere en nuestro protagonista, absorbiendo su sangre, enterándonos así de que éste tenía vida propia y que decidió unirse a él por pura diversión. Vemos a Kong Wen rumbo hacia el villano, siguiendo las indicaciones de aquella armadura. En otra escena, en el mundo real, vemos al director de la empresa Aladdin, Limou, exponiendo su proyecto, y al mismo tiempo vemos a Kong Wen, un novelista que relata su obra. Es entonces donde, mientras contaba que el villano de la historia, Red Mine, se desploma tras sentir un dolor en la cabeza, el director Limou se desploma y desmaya de la misma forma. Aquí se nos revela de que habían observado a Wang Ning desde hace mucho tiempo y saben de sus sueños y su habilidad especial de arrojar objetos con precisión, por lo que lo necesitan a él y le dicen que tiene que quitar la vida a aquel novelista antes de terminar su obra, ya que según ellos la vida del villano Red Mine está enlazada al del director Limou, y todo esto a cambio de encontrar a su pequeña hija. Wang Ning, escéptico pero decidido a encontrar a su hija, acepta aquel trato. Vemos que paralelamente, mientras Kong Wen va rumbo al villano Red Mine con determinación, Wang Ning hace lo propio y localiza al novelista. Mientras lo seguía en sus actividades, el novelista se da cuenta de la presencia de Wang Ning, por lo que decide confrontarlo, a lo que Wang Ning, intentando excusarse, le dice que es un fan suyo, por eso lo seguía. Entonces los vemos conversar juntos, mientras Wang Ning busca el momento apropiado para acabar con él. Al dudar y no poder acabar con el novelista, uno de los hombres de Limou decide darle un susto intentando atropellarlo, a lo que Wang Ning, asustado, huye dejando olvidado su libreta y documentos personales. El novelista Kong Wen, por curiosidad, lee la libreta de este, enterándose así de los extraños sueños recurrentes de Wang Ning. Volviendo al mundo surrealista, vemos a Kong Wen llegar a un pueblo donde una multitud de gente veneraba a Lord Mine. Mientras caminaba entre estos, se entera de que en realidad están entrando a una batalla, debido a que Lord Mine ordenó a todos los distritos de aquella ciudad aniquilarse entre ellos sin que nadie quede en pie. Después de la dura batalla, Kong Wen logra sobrevivir, y vemos como unos extraños soldados color carmesí al servicio de Lord Mine llegan al lugar tocando unos cuernos, dispersando a la gente mientras Kong Wen los sigue a escondidas. Es entonces donde conoce a Tangerine, una niña sobreviviente de aquella batalla, quien se aferraba a su hermano caído en batalla, por lo que decide ayudarla y enterrar el cuerpo de este. Es ahí donde aquella niña le dice que aquellos soldados tocan esos cuernos para un toque de queda antes del ocaso, para que nadie salga, y la persona que desobedezca está condenado a morir. Y mientras conversaban, sin percatarse del tiempo del toque de queda, Tangerine se pone a tocar una flauta de madera, y es donde uno de aquellos soldados escucha la melodía y va hacia ellos, iniciando así una persecución intentando salvar sus vidas. Al estar acorralado,
Conwen en un intento logra darle un golpe en el rostro, logrando ver así a una persona dentro de aquella armadura, y a punto de ser atacado, Tangerine le dice que pare. Aquel soldado voltea e intenta ir hacia ella, y es donde el sol empieza a ocultarse, llegando así el ocaso. Entonces vemos cómo misteriosamente el soldado empieza a paralizarse, cosa que aprovechan nuestros amigos para huir del lugar. En el mundo real vemos a Wang Ning, a quien parece afectarle los acontecimientos vistos. Este está junto al novelista Conwen, quienes se encontraron para que éste le devolviera su diario, y aprovechando la situación, este intenta quitarle la vida, lanzándole piedras, dejándolo tendido en el suelo, y tras intentar darle el último golpe, este duda y escucha una melodía que le sonaba familiar. Al encontrar la procedencia de la melodía, el niño que la cantaba huye del miedo. Wang Ning lo persigue, llegando así a un lugar donde estaban las mismas personas que habían secuestrado a su hija. Este lucha contra ellos logrando vencerlos. Atrapando a uno de ellos, se entera de que su hija en realidad perdió la vida, alegando que fue un descuido de ellos. De la frustración intenta quitarle la vida, pero llega Tu Ling y lo detiene. Este, dándose cuenta de que su hija ya no regresará, decide seguir con el plan de eliminar a Conwen, a cambio de que se lo entreguen a él, a aquel hombre que le arrebató a su hija, una vida por una vida. Tu Ling, encontrándose con el jefe Limo, le pregunta sorprendida de que si era cierto lo que sucedió, y es donde este le confirma que es así y que cumpla con su trabajo sin hacer muchas preguntas. En el mundo surrealista, Tangerine le cuenta a Conwen que hace mucho tiempo el emperador tenía dos generales favoritos, Red Mai y Yutai, hermanos jurados. Durante un tiempo el emperador no fue a la corte y Red Mai se ocupó de los asuntos importantes. La gente empezó a decir que el emperador había muerto y este empezó a decapitar a todos ellos. Al enterarse, Yutai regresó con sus soldados para ver al emperador. Al encontrarse con Red Mai, este dijo que vaya a su casa y que le hará primer ministro. Yutai se negó e iniciaron así una gran pelea donde este perdió y Red Mai lo declaró traidor, eliminando a todo su clan. Desde entonces ha estado enfrentando a todos los pueblos en guerras. Diciendo esto, mientras se encontraban en la casa de los padres de Tangerine, llegan unos bandidos, quienes lo rodean y atacan. Mientras tanto vemos a Wang Ning junto al novelista encontrarse y conversar en medio de la lluvia. Conwen le cuenta sus penurias y Wang Ning lo escucha, mientras en su conflicto interno duda de empujar a este hacia el precipicio. Es donde el novelista comenta que ha estado escribiendo un personaje suyo en su historia, pero aún no lo completa. Wang Ning, curioso y sorprendido, le pregunta que cómo así. Este le responde que le dieron ideas la libreta suya que leyó la otra vez. Wang Ning, confundido, lee la historia de su personaje, mientras se va dando cuenta de que son los mismos sueños recurrentes que ha estado teniendo. El novelista le comenta que tenía la misma herida del rostro en la historia y que su personaje iba tras la flauta de Tangerine, que era una niña de 10 años que había perdido a sus padres. Wang Ning, enterándose de esto, empieza a recordar y conectar todos los acontecimientos, llegando a la conclusión de que la novela está influyendo en la vida real y puede cambiar la realidad. La figura de Red Mai representa una fuerza oscura que también existe en el mundo real, vinculada al jefe Limo. Volviendo a la historia, vemos a nuestros protagonistas rodeados y resignados. Sin embargo, aquella armadura que estaba durmiendo por un tiempo despierta y, convirtiéndose en un extraño ser, enfrenta y elimina a todos los bandidos. Luego de acabar con ellos y al intentar rebelarse, Conwen se da cuenta de que puede controlar a aquel ser debido a que éste se alimenta de su sangre. Luego de esto, Conwen le dice que irá a luchar contra Red Mai. Tangerine, sorprendiéndose, decide ir con él y guiarlo. Ya en la casa del novelista, Wang Ning ve la foto del padre de este junto al jefe Limo. Se entera de que ellos fueron grandes amigos y fundaron una compañía, pero debido a un accidente juntos, el padre de Conwen perdió la vida. Justo como pasaron los acontecimientos en la historia entre Red Mai y Yutai, es donde Wang Ning decide que vayan a buscar un lugar más seguro. Tu Ling, quien los estaba espiando, enterándose de esto, decide confrontar a su jefe y renuncia. Por ello, su jefe decide mandar a 2 hombres y secuestrarla y a la vez ir donde el novelista. Es donde Wang Ning, sospechando de que iban a ir tras ellos, tenía ya herramientas para defenderse. Es entonces donde empieza a luchar contra estos 2 hombres que poseían habilidades especiales, acabando así con uno, y a punto de ser atacado por el otro, llega a la escena Tu Ling, quien había logrado escapar, y va en su ayuda, logrando acabar entre los dos con estos 2 hombres.
En otra escena vemos a Conwen y Tangerine llegar al castillo de Redmine. En la entrada se encuentran con un numeroso escuadrón de aquellos soldados carmesí paralizados, dándose cuenta de que estos no pueden moverse en la noche. Es por ello que se había decidido aplicar el toque de queda después del ocaso. Ya dentro, se sorprenden viendo el enorme tamaño de aquel tirano, Redmine, quien tenía extrañamente una espada incrustada en la frente. Este les dice que Conwen en realidad era hijo de su difunto amigo Yutai y no debió dejarlos vivos. Confiado, Redmine les muestra la tumba de Yutai sobre un árbol y luego de una breve conversación inician así la pelea final contra este tirano. Conwen lucha junto al ser de la armadura y mientras está a punto de ser aplastado, la armadura logra liberarlo haciendo un corte al brazo de Redmine, cosa que este aprovecha y lo sujeta mientras vemos cómo lo va pulverizando lentamente. Y mientras Conwen está a punto de ser eliminado, Tangerine empieza a tocar su flauta de madera y atrae a Redmine, a quien parece afectarle dicha melodía. Es entonces donde Redmine saca unos extraños tentáculos de su interior y la absorbe. En el mundo real vemos al novelista ser apuñalado por uno de los hombres del jefe Limo. Ya en el hospital parece ser que no sobrevivirá. Es donde llega Limo y le revela que su plan era inculpar a Guan Ning del crimen contra el novelista, ya que coincidentemente la niña de la historia tenía el mismo nombre que su hija, por lo que lo relacionarían e inculparían, dejando así fuera de sospechas a Limón. Este les ofrece dinero para que desaparezcan, sin embargo, estos se niegan. Es entonces donde Guan Ning, algo confundido, empieza a analizar la situación y le dice que ahora lo entiende, que él no debía eliminar al novelista Cohen, sino ayudarlo a terminar su historia, ya que su hija lo estaba llamando desde el otro mundo mediante sus sueños, creyendo poder así traer de vuelta a su hija. Y así Guan Ning procede a escribir la continuación de la historia. Vemos a Conwen vencido, sin poder levantarse, mientras desde el interior de Redmine, Tangerine toca aquella melodía que al parecer es oído por el caballero carmesí, entrando en escena con un arma que se asemeja a una ametralladora, empezando así la lucha. Este pareciera tener una ligera ventaja, sin embargo Redmine contraataca encestándole varios golpes. Entonces vemos a Conwen tratando de ir a ayudarlo, dándose cuenta que su armadura aún sigue con vida. Sube hacia el árbol y logra alcanzar la espada que tenía clavada en la frente. Y con la ayuda del caballero carmesí logran cortar a Redmine con esta, acabando así con aquel tirano y viendo a Tangerine siendo expulsada de su interior. Regresando al mundo real, vemos al jefe Limón, que pareciera estar moribundo en una camilla, mientras informan que el novelista ya está estable. Mientras Guan Yin miraba tras una ventana, recuerda a su hija, y sale corriendo hacia afuera del hospital, y mientras canta, lo vemos reencontrarse con ella, al igual que en la historia, terminando así la película. Bueno, me ayudaría mucho que le dieran manita arriba y se suscriban. Nos vemos en el siguiente video, amiguitos.